siempre mirando sobre el hombro y sin la tranquilidad de dormir en una misma casa o tener un trabajo fijo. Que a muchos no les constaba de que yo había disparado sobre Monseñor Romero, sin embargo lo decían. El señor expresidente Duarte era uno. El doctor Héctor Antonio Regalado disparó. Héctor Antonio Regalado representa para muchos una de las figuras más temidas y misteriosas de la guerra civil que vivió este país. Sus enemigos dicen que es un psicópata que nunca cometió un error o dejó una huella. Mi convicción es de que era dirigente de un grupo de Escuadrón de la Muerte. Julio Samayoa fue el jefe de la Comisión de Hechos Delictivos que investigó la muerte de Romero. Conocedor de armas, Regalado fue de 1981 al 85, el hombre responsable de cuidar la vida del ya difunto líder mayor Roberto Dabuizón, otra figura que aún después de su muerte provoca fuertes controversias y grandes pasiones. Durante años, las mismas acusaciones han pesado tanto sobre Regalado como sobre su caudillo. De haber dirigido su propio escuadrón de la muerte, de ser responsable por las docenas de cadáveres que día a día aparecían torturadas en las calles de El Salvador. Sin embargo, hace 2 meses, el informe de la Comisión de la Verdad de la después de su muerte provoca fuertes controversias y grandes pasiones. Durante años, las mismas acusaciones han pesado tanto sobre Regalado como sobre su caudillo. De haber dirigido su propio escuadrón de la muerte, de ser responsable por las docenas de cadáveres que día a día aparecían torturadas en las calles de El Salvador. Sin embargo, hace 2 meses, el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas le hizo el favor de su vida y limpió su nombre. La comisión encargada de esclarecerle le decía a Monseñor Romero, miren, señor, no así su caudillo. La comículo más íntimo de Dabuizón, como también lo era. ¿Él estaba en ese tipo de actividades? ¿También estaba usted? No, Relativa cuentan otra historia. En 1900 yo oía, no decían a quién iban a ir a matar. Otro de sus subalternos también lo acusa. Fue como a las 6 de la tarde de eso, en la asamblea. Llegó Rogel, le dijo, doctor, le dijo, necesito unos cartuchos de 45. Sí, le dijo, ¿cómo no? Y le sacó media caja y se los dio, que eran de los que se habían sobrecargado. Y se fue, como a las 8 de la noche regresó y le dijo a doctor, le hasta los ojos. Antonio Regalado, incluso él me dijo, mire. En la asamblea llegó Rogel y le dijo, y se fue, como a las 8 de la noche. Caudillo. De haber dirigido su propio escuadrón de la muerte, de ser responsable por las docenas de cadáveres que día a día aparecían torturadas en las calles de El Salvador. Sin embargo, hace 2 meses, el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, persuasiva que él, el doctor Regalado, yo le disparé, ayúdeme. siguiendo la tarea a uno de sus subalternos, el capitán. Es porque cree en usted. Sí, entonces pero ¿usted no cree que es válido pensar que si él estaba en ese tipo de actividades también estaba usted? No, fíjese que no, porque sencillamente usted dice algo, yo era amigo, pero no era amigo íntimo del mayor. Sin embargo, algunos de sus antiguos colaboradores en la Asamblea Legislativa cuentan otra historia. En 1982, el doctor Héctor Antonio Regalado, incluso él me dijo a mí, mire, Hernán, queremos ir a hacer un operativo, pero yo oía, no decían a quién iban a ir a matar. Otro de sus subalternos también lo acusa. Fue como a las 6 de la tarde de eso, en la asamblea. Llegó Rogel, le dijo, doctor, le dijo, necesito unos cartuchos de 45. Sí, le dijo, ¿cómo no? Y le sacó media caja y se los dio, que eran de los que se habían sobrecargado. Y se fue, como a las 8 de la noche regresó y le dijo a doctor, le hasta los ojos se le saltaron y dijo la palabrota. Supónganse ustedes que nosotros sí hubiéramos sido escuadroneros. Por Dios, ¿creen ustedes que íbamos a tener en la asamblea, en el lugar visible, en donde todos los diputados entraban y salían, el cuerpo del delito? El doctor Regalado insiste que es su palabra en contra de la de ellos. Las pruebas materiales no existen, solo testimonios en su contra.
aunque la Comisión de la Verdad dice que recibió suficiente prueba para concluir que Regalado coordinaba el escuadrón de Dabuzón desde su oficina en la Asamblea Nacional. La Comisión de la Verdad no nos invitó a defendernos. Según Regalado, la comisión nunca le presentó las pruebas ni lo sometió a un detector de mentiras en Estados Unidos, aunque él lo solicitó en repetidas ocasiones. Quizás no me llame derecha, mi pensamiento es radical, llámeme ultraderecha. Muchos lo odiarán por este pensamiento, pero Regalado tiene la capacidad de despertar la mayor lealtad y admiración entre sus amigos. Esta casa de familia es uno de los tantos lugares donde duerme. La dueña considera que es la mejor influencia para sus hijos. El amor que le inculca a mis hijos, de la manera que los sienta por la mañana a rezar, les lee la Biblia, les habla de Jesús. No tiene ningún tipo de remordimiento de ninguna de las acciones que hizo. En absoluto. Aunque no las haya compartido con nosotros. Aunque no las haya compartido. Su familia alega que todos ellos pagaron el altísimo precio de no tener una vida normal debido al amor de su padre por la patria. Siempre le dijo a mi mami eso. Le dijo pues que dejara de ser Quijote, tan presente lo tengo, que dejara de ser Quijote, que dejara de poner la cara, que no sé qué. Entonces él le contestaba, mire Sheila, mis hijos no me van a poder decir nunca que nunca saqué la cara por la patria. De todo lo ocurrido, su mayor pena fue perder a su hija más pequeña hace 3 años. Sheila Patricia, de 18 años, se suicidó con la pistola de su hermana. No pudo soportar la presión de ser la hija de su padre. Hay una noche muy triste cuando ella me dice, vámonos. Y yo le digo, no. ¿Qué le dice vámonos a dónde, doctor? A cualquier parte. Porque ya no podía soportar ella más lo que estaba ocurriendo. ¿Y usted qué le dice? No. Mi país. En El Salvador no hay facción que esté libre de pecado, ni de lágrimas por la muerte de los suyos. Es evidente que hay vacíos, muchas cosas que quedan en el aire, porque al fin y al cabo, la gran verdad, la Comisión de la Verdad, no la ha hecho pública todavía. ¿Quién fue con nombre y apellido el que terminó con la vida de Monseñor Romero? Que es al fin y al cabo la pregunta que se hace todo el mundo y que se seguirán haciendo durante mucho tiempo. María Elvira Salazar se encuentra con nosotros después de esta exclusiva que lograste. ¿Y cuántos recuerdos traen estas imágenes y cuántas heridas se vuelven a abrir? Aunque la idea general es que se comiencen a cerrar estas heridas que ha dejado esta guerra civil durante tanto tiempo para que el país siga adelante. Este señor, el doctor Regalado, obviamente pues tiene antecedentes, ¿no? ¿Por qué tiene miedo todavía de que lo están buscando? ¿Se esconde todavía o no? Sí, el doctor Regalado dice que él tiene miedo a un atentado, que le gustaría, él es dentista, por eso es doctor. En 1977, Monseñor Óscar Romero asumió el arzobispado de San Salvador. El país se encontraba polarizado entre los pobres y los ricos y se debatía en medio de conflictos sangrientos. Romero era rechazado por su propio clero por no defender públicamente a los pobres, pero estaba a punto de cobrar la furia de la derecha. La violencia entre los campesinos y los militares iba en ascenso cuando Monseñor Óscar Romero tomó las riendas del arzobispado de San Salvador. Y mientras que Romero no se involucraba en los conflictos, muchos sacerdotes jesuitas atendían las necesidades pastorales de los campesinos.
Hermanos, siempre es una dicha y celebrar la Santa Misa como un acercamiento a nuestro Dios. Entre ellos se encontraba el sacerdote Rutilio Grande, quien era parte de un movimiento para formar bases cristianas comunitarias en el campo. A su vez, denunciaban injusticias a manos de un gobierno opresivo que alentaban a los campesinos a exigir que se respetaran sus derechos. Era un amigo muy íntimo de él, muy apreciado por Monseñor Romero, y de hecho era un sacerdote íntegro, total. Estaba metiéndose en un ámbito en donde era prohibido meterse, darle conciencia a la gente. El 12 de marzo de 1977, Rutilio Grande fue asesinado junto a 2 campesinos. Los 3 viajaban en un jeep en camino a misa cuando fueron emboscados y ametrallados por escuadrones de la muerte. La noticia fue un duro golpe para Monseñor Romero. Él murió apenas 17 días después de que Romero ingresara en la arquidiócesis. Y esa noche Romero acompañó al cuerpo de su amigo mientras un número enorme de campesinos lloraba la pérdida de su pastor. Monseñor Vicenzo Paglia, postulador de la causa de Romero, mantenía con él una buena amistad. Romero ha confiado a mi amigo. Romero le confió a un amigo mío que aquella noche entendió que tenía que tomar el lugar del padre Rutilio Grande, porque aquellos campesinos habían perdido a su pastor, aunque le costara la vida. Y así fue. El asesinato de Grande y los campesinos le abrió los ojos a Monseñor Romero. A partir de ahí sus homilías comenzaron a cambiar de tono. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. No matarás. En una misa única en honor a Grande, Romero comenzó a alzar su voz en defensa de los pobres. Él rompió, por ejemplo, con una dominante que había en El Salvador, el silencio. En El Salvador nadie podía hablar en contra del régimen, en contra de los ricos, en contra de los militares. Era absolutamente prohibido. Nuevamente Monseñor Romero llevó sus quejas al presidente de la República, Armando Molina, esta vez en persona, para exigir que las muertes de Rutilio Grande y los 2 campesinos fueran investigadas. ¿Él comenzó a partir de ese asesinato quizás a decepcionarse más del gobierno de alguna manera? Yo pienso que sí. Romero anunció que no asistiría a ningún evento del gobierno hasta que los asesinatos se investigaran, algo que nunca ocurrió. Los crímenes quedaron impunes. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Sus denuncias y reclamos llevaron a la misma clase alta que lo había apoyado a tildarlo de simpatizante de la guerrilla izquierdista. ¿Quién acusaba a Monseñor Romero de ser marxista? Los militares, la gente de dinero, la gente conservadora, los diarios. La figura de Romero surge durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética buscaba sembrar el comunismo alrededor del mundo. Los Castro habían triunfado en Cuba, en la Revolución Sandinista, en Nicaragua, y muchos temían el mismo destino para El Salvador. El gobierno, apoyado por Estados Unidos, luchaba contra guerrillas de izquierda que se habían infiltrado entre los campesinos. Pues sí, solamente quedan 3 caminos en El Salvador. O se va uno del país huyendo, o se queda dentro para hacerse esclavo, o se queda dentro para defender el futuro de la sociedad. Algunos sacerdotes jesuitas predicaban la teología de la liberación, un movimiento cristiano que había agarrado fuerza en Latinoamérica. Interpretaba el evangelio para favorecer a los pobres y enfatizaba la redistribución de riquezas. Muchos lo interpretaban como una especie de marxismo mezclado con cristianismo. ¿Estaban promoviendo los jesuitas quizás una iglesia revolucionaria? No diría yo eso. ¿Tenía una afinidad, Monseñor Romero, con la guerrilla? Ninguna. ¿No era marxista? Tampoco, por supuesto que no. ¿Pero apoyaba, Monseñor Romero, la teología de la liberación? No, tampoco. ¿No la apoyaba? No, jamás habló de eso. El Salvador tuvo una guerra y esta es su historia. Gerardo Meiser es productor del documental El Salvador, Archivos Perdidos del Conflicto. Él atesta que aunque no todos los jesuitas practicaban la teología de la liberación, es innegable que ocurría. Este Dios que va caminando en medio de nosotros, nuestro gran compañero en la lucha revolucionaria. ¿Lo hacía Monseñor Romero? Los mensajes de Monseñor Romero, depende de cuáles leas, pueden ser interpretados como alguien que era un patriota, que quería lo mejor para su gente.
pero en el contexto en el que estaba El Salvador, mucha gente podía agarrar lo que decía Monseñor Romero, interpretarlo a su conveniencia para justificar lo que era una violencia también. Pero para Romero ya no había marcha atrás. Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Romero se convirtió en la voz de los